Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. Pues la clase pasada estuvimos haciendo un ejercicio sobre movimiento dependiente. Vamos a hacer un ejercicio más sobre aceleración, sobre movimiento con componentes radial y transversal. Y pasemos al siguiente tema. Si gustan anotar. El perno P en un mecanismo. El perno P en un mecanismo será empujado hacia la derecha con una velocidad constante V igual a 8 metros por segundo. Punto y seguido. Calcular la velocidad angular y la aceleración angular requeridas del brazo OA, para θ igual a 60 grados, si L igual a 0.5 metros. Entonces nos dice que se trata de un mecanismo que consiste de un perno que será empujado
la figura que nos dice que se trata de un mecanismo que consiste de un perno que será empujado hacia la derecha con una velocidad constante V igual a 8 metros por segundo. Entonces aquí esta V que tenemos aquí, V es igual a 8 metros por segundo. Y también nos dice que calcular la velocidad angular. Pues la velocidad angular hay que recordar que la denotamos con la letra omega o bien con zeta punto. Pues cualquiera de estas dos formas es la velocidad angular y es lo que nos están pidiendo calcular estos valores. La velocidad requerida del brazo OA, o sea que va del punto O al punto A, para un ángulo de θ igual a 60 grados. Tenemos también un ángulo θ de 60 grados y nos dice que L igual, pues ahí nos dice que θ es igual a 60 grados, mientras que L es igual a 0.5 metros. Pues hay que calcular la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular la denotamos con la letra alfa y también con θ, dos puntos, es decir, es la segunda derivada con respecto al tiempo de el ángulo θ y es la derivada de la velocidad angular. Entonces, también podría ser omega punto. En todos los tres casos es lo mismo. Son tres formas de representar esta aceleración angular. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Podríamos hacer otro sistema, ¿no, profe? En A. En A. Ahí lo que nos piden es la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces ahí podemos recordar cómo Puede ser R por la derivada de θ con respecto al tiempo. R por la derivada de θ. Sí, bueno, esta es una forma, una ecuación que nos relaciona la velocidad angular con R y con la velocidad. Ahí el dato que nos dan es la velocidad de 8 metros por segundo. Es una velocidad que podemos expresar en coordenadas
radial y transversal. El valor que nos dan es 8 metros por segundo en dirección horizontal. Entonces, sería esta velocidad que tenemos, sería velocidad ocho metros por segundo en I. Tenemos una componente horizontal. Entonces ahí cómo podemos relacionar las variables que nos están pidiendo encontrar con los datos que conocemos. Conocemos esta velocidad, conoceríamos un ángulo, una longitud radial y nos piden esa velocidad angular. ¿Qué ecuación podemos utilizar? Ahí tenemos un sistema en donde podemos utilizar las coordenadas polares o componente radial y transversal. ¿Por qué? Porque conocemos una distancia radial, o bueno, nos dan el valor de L, pero con L y el ángulo podemos conocer esta distancia radial y también conocemos un ángulo. Entonces ahí podemos utilizar las coordenadas polares, las cuales están en función de una coordenada angular y una coordenada radial. Entonces, ¿cómo podemos expresar la velocidad y la aceleración en coordenadas polares? La velocidad va a ser igual a VR por NR más V por N. Entonces, esta ecuación ya la vimos anteriormente, en donde vemos la velocidad y tenemos una ecuación para la velocidad y para la aceleración en coordenadas polares o componentes radial y transversal. Nos decíamos, ya lo habíamos visto anteriormente. Las coordenadas cilíndricas son una extensión de las coordenadas polares. Y ya habíamos estado viendo estas componentes. Nos habíamos visto esta ecuación, efectivamente, que la velocidad es igual a r punto en la dirección radial más r por z punto en la dirección transversal. Y para la aceleración también es la derivada de la velocidad. Teníamos esta otra ecuación, la cual es el cual tenemos aquí también. Pues ahí tenemos esta para la aceleración. Entonces primero vemos para la velocidad. Entonces para la velocidad podemos utilizar esta ecuación. En coordenadas polares habíamos visto que la velocidad es igual a r punto en la dirección radial más r por θ punto en la dirección transversal. Ahí tenemos la velocidad que conocemos ahí, es igual a 8 metros por segundo en I. ¿Qué necesitamos hacer para expresar esa velocidad en I que tenemos en coordenadas polares?
Para expresar esta velocidad en coordenadas polares necesitamos obtener sus componentes. Aquí vamos a tener dos componentes de la velocidad, una en dirección radial y una en dirección transversal. Esta es la componente radial y esta otra es la componente transversal. ¿Cómo podemos obtener estas componentes? Con el ángulo θ descomponiendo. Descomponiendo con el ángulo θ. Entonces ahí conocemos que la velocidad en coordenadas polares se expresa de esta manera y es igual a una velocidad en R más bien así podemos también poder velocidad en R en la dirección del vector unitario R más una velocidad transversal en la dirección del vector unitario transversal. Entonces ahí podemos obtener estas dos componentes descomponiendo la velocidad horizontal obtener los componentes en las direcciones radial y transversal. Ahí utilizando el ángulo, eso lo hacemos como mencionaban, utilizando el ángulo θ. ¿Cómo nos quedaría V en la dirección radial? Sería 8 por este mismo ángulo sería θ. Podemos formar un triángulo así de esta manera, un triángulo rectángulo en el cual aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Cómo quedaría en la componente radial? Coseno. Sería por el coseno de θ, 8 por coseno de θ. Ahí el ángulo θ nos los dan también, dice que es 60 grados.
Entonces este valor lo podemos obtener y la componente en el ángulo, en la dirección θ, ¿cuánto sería? También sería 8 por seno de 60 grados. ¿Y cuánto nos quedaría? 8 por seno. ¿Cuánto darían estos valores? 4. 6.92. No, 4. 4. ¿Cuánto da el primero? 4. El segundo, 6.92. tenemos ahí los valores de las componentes radial y transversal de la velocidad. Pero lo que nos piden es la velocidad angular. Pues la velocidad angular, decíamos, la llamamos omega o bien θ punto. Pues aquí en esta ecuación para la velocidad en coordenadas polares, en componentes radial y transversal, podemos ver que aquí tenemos a la velocidad angular θ punto. Tenemos también el radio que nos dan el valor de L, podemos calcular es la distancia radial. Entonces conocemos este valor de esta componente. Sabemos que V en la dirección transversal va a ser igual a R por θ punto. Viendo los valores, conocemos ahí R no lo conocemos, pero conocemos L. Pues ahí L nos dice que es de 0.5 metros. Entonces, la distancia radial desde O hasta P va a ser igual a ¿cuánto? 0.5 metros por o entre o ¿cuánto? 0.5 entre coseno de 30. 0.5 entre coseno de 30 grados. Todo esto por θ punto, que es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a la componente transversal de la velocidad, que es 6.92 metros por segundo. De ahí que podemos encontrar el valor de θ punto. El valor de θ punto sería 6.92 metros sobre segundo entre 0.5 metros por coseno de 30 grados. Y eso nos daría un valor de ¿cuánto? Profe, disculpa. No, sí. No, el 0.5 se tiene que multiplicar con el coseno de 30. 0.5, ese lo obtuvimos de aquí, el que conocemos L. Y buscamos la distancia radial desde O hasta P.
del punto O hasta P. Sí, es dividido porque ahí buscamos la hipotenusa del triángulo. Ah, 11.98. 11.98. ¿Y en qué unidades estaría? Radianes sobre segundo. Ese sería el valor de la velocidad angular. Necesitamos encontrar ahora la aceleración angular. Vamos para la aceleración angular. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿La derivada? Sí, la aceleración es la derivada de la velocidad, pero ya tenemos una expresión para obtener la aceleración en coordenadas polares con sus componentes radial y transversal. Entonces, si revisamos atrás, encontramos la ecuación que nos daría la aceleración en componentes radial y transversal. Aquí es la que tenemos aquí. Entonces, esta es la que utilizaríamos. Esta es para un caso de movimiento curvilíneo plano, en dos dimensiones, en componentes radial y transversal. En el caso de tres dimensiones, decíamos, utilizamos también, añadimos la componente en Z. Y también habíamos visto que para el caso de que el movimiento curvilíneo fuera circular, entonces se reduce esta ecuación que vemos que tiene dos términos en cada componente. Cuando el movimiento es completamente circular, entonces se simplifica y tenemos aquí nada más un término en cada componente. Se convierte también en lo mismo que obteníamos cuando utilizamos componente tangencial y normal. Entonces aquí, como tenemos un movimiento, ¿es circular el movimiento o no es circular? Aquí como vemos aquí el mecanismo que nos dice que consiste de como vemos ahí, es una barra que va girando y a medida que va girando va empujando ese perno y el perno se va moviendo a velocidad constante en dirección horizontal. Entonces, el movimiento que va describiendo este punto P, el perno, será ¿será circular o qué movimiento será? Es lineal, efectivamente, se mueve en línea recta, en línea horizontal. Sin embargo, en coordenadas polares será efectivamente no es un círculo, no es un movimiento circular. Entonces, independientemente de que sea lineal o sea elíptico, otro tipo de movimiento que no sea circular, entonces usamos toda la ecuación completa. Toda la ecuación completa con todos los términos. Decimos que se reduce nada más cuando se trata de movimiento circular. Entonces, en estos casos se nos simplifica y nos queda nada más un término en cada componente.
y coincide con lo mismo que obtenemos cuando utilizamos componentes radial, tangencial y normal. Sin embargo, aquí necesitamos utilizar todos los términos en ambas componentes. Pues ahí tenemos también que la aceleración en coordenadas polares también tiene sus dos componentes en dirección radial, en la dirección del vector unitario NR y en la dirección del vector transversal N teta, vector unitario, vectores unitarios NR y N teta. Entonces ahí lo que nos piden es la aceleración angular. ¿Qué componente nos involucra la aceleración angular? La transversal. La transversal, efectivamente, ahí podemos ver que la componente radial no tiene aquí, no está involucrada la aceleración angular. La aceleración angular es teta 2 puntos o bien omega, alfa. Entonces aquí esta componente radial podríamos no necesitarla, la que necesitamos es la componente transversal. Entonces en este caso, para obtener la aceleración angular teta 2 puntos, utilizaríamos la componente utilizamos la componente transversal. Y nada más es esta componente la que utilizamos, ya que es la que nos involucra teta 2 puntos, que es lo que buscamos. De ahí de todos los factores, de todos las variables que están involucradas en esta aceleración transversal, tenemos ahí R, la cual conocemos a partir de la longitud. Teta 2 puntos la buscamos obtener 2 R punto y teta punto. 2 veces el producto de R punto por teta punto. Conocemos R punto. ¿Cuál es o cuánto es? No sé, cero. ¿Cuánto? R punto. No lo conocemos. R punto. Aquí podemos ver que la velocidad tiene su componente en R y en teta. Sería 4 metros sobre segundo. Sí, efectivamente, aquí ya conocemos R punto, esta es VR que obtuvimos descomponiendo la velocidad en sus dos componentes, una en dirección R y otra en dirección teta. Entonces la componente en dirección R es directamente R punto. Entonces 4 metros por segundo, y podemos poner aquí que es igual a R punto. Entonces ahí ya conocemos. Entonces ya conocemos R punto, que es la componente en la dirección radial, es VR, que ya obtuvimos. Entonces eso lo podemos ver de aquí, de esta ecuación que tenemos aquí.
Pues ahí ya conocemos VR, igual a R punto, Z punto, lo conocemos. Sí, sí. ¿Cuánto es? 11.96. 11.98, efectivamente, eso ya es lo que conocemos, lo que calculamos en el inciso anterior. Entonces ya conocemos todo lo que necesitamos para obtener la velocidad angular. Conocemos el valor de la aceleración total. O a cuánto debemos igualar este término para obtener la aceleración. A 0 porque dice que la velocidad es constante. Efectivamente, la aceleración, la velocidad es constante. Es constante, por lo que la aceleración total es 0 también. Más bien es 0 porque la velocidad es constante. Entonces, la velocidad es constante, por lo que la aceleración total es igual a 0. Entonces, ¿esto qué nos implica? Si la aceleración total es constante, ¿cuánto sería la componente radial? ¿Cuánto sería la componente transversal? 0. Serían 0 cada una. ¿Por qué? Porque para que nos dé 0, sus componentes deben de ser igual a 0. Significa que la aceleración radial es igual a 0 y la aceleración en teta también es igual a 0. ¿Por qué? Porque sus dos componentes deben de ser igual a 0. Si estas dos componentes, como sabemos, son perpendiculares entre sí, entonces, si fueran diferentes de 0, no nos daría la aceleración total igual a 0, porque como son perpendiculares entre sí, no se cancelarían. Solamente que estuvieran en el mismo sentido opuestos y en la misma dirección, podrían cancelarse aunque no fueran 0. Pero en este caso ambas deben ser igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que R por teta 2 puntos más 2 veces R punto por teta punto va a ser igual a 0. De ahí entonces podemos obtener la teta 2 puntos, que es la aceleración angular, y esto va a ser igual a menos 2 R punto por teta punto entre R. Sí, podemos sustituir los valores que conocemos. Sería menos 2 R punto, que ya lo obtuvimos arriba, que habíamos visto que es de 4 metros por segundo, por teta punto, que
también ya lo obtuvimos, que es 11.98. Radianes por segundo, y todo esto dividido entre R. R, que habíamos visto que es la longitud esta que nos dan como dato, dividido entre el coseno de 60, porque buscamos la hipotenusa del triángulo. .5 entre coseno de 60 grados. Entonces, podríamos obtener el valor de la aceleración angular Del 30, ¿no? de 30. Sí, sí, sí. Entre coseno de 30 grados. En 176. ¿Y unidades serían de qué? radianes sobre segundo cuadrado. Radianes sobre segundo cuadrado. Porque es aceleración angular. Y el signo Es negativo. es negativo. El signo negativo nos indica, ¿qué nos indicaría? Que disminuye. Que disminuye o que está moviéndose en qué sentido horario. Ahí dejamos este ejercicio y vamos a continuar con el siguiente tema, que es la siguiente unidad. Que trata sobre la cinemática de partículas. Entonces, al principio vimos que el temario estaba dividido en 4 unidades, 2 unidades para la cinética y 2 unidades para la cinemática, o bien también estaba dividido 2 unidades para el movimiento de partículas y 2 unidades para el movimiento de cuerpos rígidos. Pues ahorita vamos a continuar con la cinética de partículas. Entonces habíamos visto al principio que la dinámica se dividía en cinemática y cinética. Entonces decíamos que la cinemática estudia el movimiento sin atender a sus causas, como hemos estado viendo hasta ahorita. Y como vemos hasta ahorita, hemos estado describiendo el movimiento en términos de los parámetros que se utilizan para describirlo, que son la posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración angular, velocidad angular. Sin embargo, no nos interesa o no nos ha interesado cómo es que se está produciendo ese movimiento, y eso, describir el movimiento nada más es como la geometría del movimiento. Eso es la cinemática. La cinética, decimos entonces, estudia el movimiento atendiendo sus causas,
y las causas que producen el movimiento son las fuerzas. También habíamos visto que nos hemos estado enfocando y en este tema también nos vamos a enfocar al caso de partículas, el caso de una partícula que decíamos es cuando no nos interesan sus dimensiones para estudiar el movimiento. Esta sería la segunda unidad, cinética de partículas. Y también definiríamos algunos conceptos que se utilizan para estudiar el movimiento y las causas. Nos decíamos estudio del movimiento, de las causas del movimiento. ¿Cuáles son las causas del movimiento? Habíamos dicho. Es lo que produce un movimiento. Una fuerza externa. Una fuerza efectivamente. Entonces, decirse la causa del movimiento o cambio de movimiento es una fuerza. Anteriormente también habíamos visto que que una partícula, un cuerpo se puede estar moviendo con una velocidad constante y que si se produce un cambio después en su velocidad, entonces ese cambio de la velocidad con respecto del tiempo es lo que conocemos como la aceleración. Entonces esto nos lleva a la segunda ley de Newton, que es lo que nos relaciona la fuerza con la masa y la aceleración. Pues una fuerza, ¿qué es una fuerza? ¿Alguna idea? Sí, Una magnitud. un vector que tiene magnitud, pero ¿cómo lo definirían? Energía. Básicamente es la acción de un cuerpo sobre otro. Es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, para que exista una fuerza, debe de haber una acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, hay diferentes tipos de fuerzas. Y básicamente se reconocen algunos tipos fundamentales de fuerzas. ¿Alguna idea de cuáles son los
tipos fundamentales de fuerza. Puntual. Lo que pasa es que muchas fuerzas se pueden unificar, se pueden considerar como un solo tipo de fuerza. Digamos que en la física, como alguna vez han leído, han escuchado, han visto cuáles son las fuerzas fundamentales en la naturaleza. Efectivamente, una de ellas es la electromagnética. ¿Cuál otra mencionaron? La verdad. La gravedad La nuclear cuarta y la nuclear. térmica. No, No, la nuclear. nuclear. Sí, nuclear. Nuclear, gravitacional, electromagnética y electrodébil. Hay 5 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Entonces, cuando decimos una fuerza puntual o una fuerza de fricción, también corresponden a un solo tipo de fuerza que digamos, se pueden unificar. Y también ha habido ciertos esfuerzos por parte de algunos científicos, digamos, por unificar todas las fuerzas, que encontrar una sola fuerza que sea unificar todas las fuerzas, que todas las demás fuerzas, la electromagnética, la fuerza nuclear, puedan todas derivarse de una sola fuerza. Han tratado de encontrarlo, pero por ahora únicamente se pueden identificar 5 diferentes fuerzas fundamentales en la naturaleza. Entonces decíamos, una fuerza es lo que produce un cambio en el movimiento. Entonces, cuando un cuerpo se mantiene a la misma velocidad, no existe un cambio en su movimiento, mantiene el mismo movimiento. Y esa es una de las leyes de Newton, que nos dice que todo cuerpo en estado de reposo, estado de movimiento, mantiene su mismo estado, mientras no exista una fuerza que cambie su estado de movimiento. Esa es la primera ley de Newton. Sin embargo, esta primera ley de Newton en realidad es un caso particular de la segunda ley, la cual nos relaciona la fuerza, la masa y la aceleración. Entonces, sería un caso particular para el cual no hay una fuerza, o para el cual la aceleración es igual a 0. Entonces, podemos nada más definir la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Profe, Sí. pero en este caso, bueno, de partículas, la masa sería despreciable, ¿no? No, estamos considerando partículas cuando las dimensiones no se consideran en el movimiento, o cuando se puede considerar como que toda la masa de todo el cuerpo se encuentra concentrada en un solo punto. Entonces, por ejemplo, si consideramos un automóvil como una partícula, entonces consideramos que toda su masa se encuentra concentrada en un solo punto, que sería su centro de masa. Y entonces, si aplicamos una fuerza en un objeto que tiene una masa, consideramos que la fuerza actúa sobre esta masa que se encuentra concentrada en un solo punto. Por eso lo consideramos como una partícula, aunque sus dimensiones sean considerables, pero que no afectan el movimiento. Gracias. Sí, entonces, la segunda ley de Newton nos dice que nos dice, si recuerdan que nos dice alguna vez ya la han estudiado.
Nomás la primera. Entonces, dice que una fuerza resultante o una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo produce una aceleración que es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa o a su masa. Como escribimos esto en forma de ecuación. En forma de ecuación diríamos que La aceleración es igual a fuerza entre masa. aceleración es igual a fuerza entre masa. Sí, está bien, nada más que normalmente lo que escribimos es fuerza es igual a masa Sí, la aceleración. por aceleración. La fuerza, recordamos que es un vector y la aceleración también es un vector. La masa es una cantidad escalar. Pues la fuerza se mide ¿en qué unidades? Pues la fuerza, nada más ponemos aquí. Fuerza tiene unidades de Newton. En el sistema internacional, o también tiene unidades de libras en el sistema inglés. Dicen las unidades de fuerza. La aceleración ya lo hemos estado utilizando. La aceleración tiene unidades de metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, y en el sistema inglés tiene unidades de pies sobre segundo al cuadrado. La masa se mide en kilogramos. En el sistema inglés, ¿en qué unidades? El sistema internacional es kilogramos. ¿En cuánto? En libras. En libra masa podría ser, pero la unidad fundamental es el slog. Sí, esa es la unidad fundamental, es decir, la unidad que se debe utilizar para que las ecuaciones estén congruentes para realizar operaciones numéricas. Entonces, para que las unidades sean congruentes. Y también se puede utilizar en libra masa, pero en este caso En ese caso se ocupa el peso, ¿no? cuando las libras masa no la podemos multiplicar directamente por el pies por segundo para obtener libras. Habría que utilizar el factor de conversión. Entonces, decíamos, la fuerza es una cantidad vectorial que tiene su magnitud, dirección, sentido, y tendrá entonces también sus componentes.
tendrá sus componentes F igual a Fx en Y más Fy en J más Fz en K. De ahí que también podemos obtener tres ecuaciones en las tres direcciones, o una para cada una de las direcciones. Podemos decir que cuando aplicamos aquí hay que tener bien en cuenta que F es la fuerza neta que actúa, o también fuerza resultante. Entonces ahí es importante siempre tener presente que esta fuerza que utilizamos en la ecuación de la segunda ley de Newton es la fuerza neta o fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, que muchas veces pensamos que pues, no consideramos todas las fuerzas que actúan y entonces decimos no se cumple, pero lo que pasa es que hay que considerar todas las fuerzas que actúan, todas las fuerzas. Una fuerza resultante es lo que nos hace que se cumpla esta como tiene sus tres componentes. También podemos obtener una ecuación en cada una de sus componentes. Podemos decir que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, y la sumatoria de fuerzas en Z va a ser igual a la masa por la aceleración en Z. Entonces, decíamos, es muy importante considerar siempre que esa es la fuerza resultante. Entonces, anteriormente en estática, por ejemplo, se consideraba el estudio de los cuerpos en reposo. Entonces también se aplicaban las motores de fuerzas en las tres direcciones, y se consideraba que como estaba en reposo no hay aceleración, no hay velocidad, no hay aceleración. Puede haber velocidad, pero no hay aceleración. Entonces se igualaban estas motores de fuerzas. ¿A cuánto? A cero. Entonces ahí se igualaban estas motores de fuerzas a cero. Pues ahora lo que consideramos es que los cuerpos no están en reposo, están en movimiento y tienen además una aceleración. En ese caso, la aceleración es debida a las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, y como la aceleración también es una cantidad vectorial que tiene tres componentes, entonces también podemos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración en Y, sumatoria de fuerzas en Z también. Entonces sería para la cinética de partículas en componentes rectangulares. También
podemos obtener en componentes normales o en componente radial tangencial, lo cual aplicaría también la misma ecuación sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sin embargo, habría que tomar en cuenta las direcciones en las cuales estamos considerando esta aceleración. Pues un tipo de fuerza que actúa sobre los cuerpos, un tipo de fuerza que también ya estuvieron utilizando en estática. Un tipo de fuerza es precisamente el peso. ¿Cómo definirían el peso? La gravedad por La masa. gravedad. Por gravedad. Masa por gravedad. O sea, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Que existen sobre ella. Pues este peso, dijimos, ya lo mencionaban, que se denota normalmente con la letra W y se obtiene multiplicando la masa por el valor de la gravedad. Entonces también es una fuerza y también la gravedad es un vector que va dirigido hacia abajo. Entonces sería la fuerza la fuerza del peso. El peso es una fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Profe, Sí, la gravedad es una aceleración. la gravedad es una aceleración. Sí, es la aceleración de la gravedad. Y también puede considerarse una fuerza. También, normalmente también decimos la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces puede ser las dos cosas, pero para que esté claro qué es lo que estamos hablando, es conveniente especificar la fuerza de la gravedad o la aceleración de la gravedad. En otras ocasiones, si no existiría confusión, podemos nada más decir la gravedad. Y si no hay posibilidad de que exista una confusión, nada más así, gravedad, podemos, si ya de antemano estamos hablando acerca de aceleraciones o de antemano estamos hablando de fuerzas, entonces podemos nada más decir la gravedad. De otro modo, lo más conveniente, lo más correcto es decir la aceleración de la gravedad o la fuerza de la gravedad. Entonces mencionábamos aquí también esta otra unidad para el sistema inglés, que era el slug. Y también decíamos es una unidad fundamental que se define como slug igual a 1 libra sobre un pie sobre segundo al cuadrado. Entonces, es lo que nos da de esa forma, mientras que cuando utilizamos el sistema internacional, un kilogramo nos daría
un newton entre 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esas serían las unidades que se deberían de utilizar para que estén unidades congruentes cuando utilizamos estas unidades en una ecuación. Lo decíamos en un cuerpo pueden actuar simultáneamente diferentes fuerzas o varias fuerzas al mismo tiempo. En ese caso, decíamos, tendríamos una sumatoria de todas las fuerzas, sería igual a la masa por la aceleración resultante. La fuerza resultante sería igual a la masa por la aceleración resultante. O bien podemos escribir estas tres ecuaciones por separado. Decíamos, eso también se puede hacer para la componente normal y tangencial. Para componente tangencial y normal sería algo parecido, nada más hay que hacerlo en estas direcciones. Pues en este caso la sumatoria de fuerza se haría en la dirección, la sumatoria de fuerza se haría en las direcciones tangencial y normal respectivamente. Entonces en este caso tendríamos la sumatoria de fuerzas en la dirección normal, sería igual a la masa por la aceleración normal, mientras que la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial sería igual a la masa por la aceleración tangencial. Eso sería de manera general para un movimiento curvo, para un movimiento curvilíneo, y un caso para el caso particular de movimiento circular. Entonces, cuando tenemos movimiento circular, se nos simplifica, y en ese caso se nos simplifica. ¿Por qué se nos simplifica? Porque el valor del radio de curvatura es igual a constante. Movimiento circular, en el movimiento circular, el radio de curvatura es igual al radio del círculo en todo momento. Entonces, este radio de curvatura es igual a constante. Por lo tanto, estas ecuaciones se nos pueden simplificar un poco, y es un movimiento que encontramos frecuentemente, ya que muchas cosas en ¿Esa P qué es? decíamos, en la vida real, en muchas aplicaciones de la ingeniería también, muchas cosas tienen forma circular, muchas cosas se mueven en forma circular. Entonces, de ahí que este caso particular del movimiento curvilíneo, donde
el radio de curvatura es igual a constante, resulta de mucha utilidad. Los ejemplos de cosas que se mueven en circular, pues hay muchos, pues las ruedas, los engranes, las poleas, muchas cosas se mueven en forma, en movimiento circular. Y entonces, en ese caso, dejemos, se nos simplifica un poco las ecuaciones de movimiento y nos quedarían de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en la dirección normal va a ser igual a masa por la aceleración normal. En este caso, la aceleración normal es igual a, anteriormente habíamos visto que para el movimiento circular la aceleración normal es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ. Mientras que en la dirección tangencial la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahí también hay una relación para esta aceleración que sería v por derivada de v con respecto de s. Serían dos ecuaciones que nos dan esas ecuaciones. Y también lo podemos utilizar en las componentes radial y transversal. Pues para componentes radial y transversal, aquí la misma ecuación aplica, la misma forma de la ecuación de la segunda ley de Newton. Sin embargo, la forma en cómo obtenemos la aceleración es la que cambia. Entonces ahí que ya hemos visto cómo obtener las componentes radial y transversal de la aceleración. Es lo que estuvimos precisamente viendo en el ejercicio anterior. Aquí estuvimos viendo, esta es la aceleración total, tiene sus dos componentes, radial y transversal. Entonces, aquí también sería nada más hacer la sumatoria en dirección radial y en dirección transversal. Entonces nos quedaría sumatoria de fuerzas en dirección radial sería igual a masa por aceleración radial, y esto también podemos desarrollar la aceleración radial, sería masa por, eso lo habíamos visto que es la aceleración radial es R2 puntos menos R punto por teta, no, menos R por teta punto al cuadrado. Mientras que la sumatoria de fuerzas en la dirección transversal, en dirección teta, va a ser igual a la masa por la aceleración transversal, la aceleración teta. Esto nos da masa por, aquí nada más sustituimos o desarrollamos la aceleración transversal, que sería R por teta 2 puntos más 2 veces R punto por teta punto.
Entonces serían los componentes para el caso de componente radial y transversal. Y entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y la próxima hacemos algunos ejercicios para ilustrar estos conceptos de la segunda ley de Newton para partículas. Entonces vamos a pasar lista. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos. Sí. Callejas Moctezuma. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Profe, antes, tenía una duda de la ponderación la tarea y del examen. Sí, la tarea es 50% y examen otro 50% combinado con las asistencias. Ah, ok, Sí, gracias. entonces la tarea por sí sola 50%. Entonces es importante que le entreguen y completa. Sí, que de otro modo, aún sacando 100 en el examen y no alcanzarían a pasar sin la tarea. Sí, entonces, de la Cruz Martínez. Está Delgadillo Bautista. Presente, ¿me escucha? Sí, Díaz Pérez. Díaz Pérez no está. Domínguez Espinosa. Escalona López. Aquí, profe. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Sí. Esquivel Rayo. Está Flores Díaz. Presente, profe. Profe, Fragoso ¿me Ibarra. escuchó Esquivel Rayo. Presente, profe. Aquí está, profe, presente. Fragoso Ibarra. Ah, está bien, profe. ¿Sí está? ¿Usted sí está, no? Sí, sí, aquí estoy, profe. Sí. Fragoso Ibarra. Está. Sí, le voy a contestar. Presente, profe. Fragoso Sí. Ibarra. García Cortés. Está González Guerrero. Presente. González Juárez. Presente, ¿me escucha? Sí. González Salinas. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Hernández Barrea. Hernández Campos. Presente. Hernández Ramírez. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Islas Juárez. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. López Nájera. Presente. López Noriega. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Mendoza Hernández. Presente. Meseño Hernández. Presente, profe, ¿sí me escuchó? Sí, sí. Monsalvo González. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Pineda. Pineda, me comenta que tiene problemas con su equipo, profe, Ah, sí. pero sí estuvo toda la clase. Fue el que. No, fue otro. Alguien mencionó que tenía que ir a la vacuna, creo. Ah, no, mi compañero tiene problemas con su equipo, o sea, como que no sé qué le está pasando en su casa, pero me dijo que tenía problemas.
Sí, está bien. Prieto López. No está. Ramírez Rivera. Reyes López. Sánchez Ángeles. Profe. Solís ¿me Álvarez. escucha? Ujú, sí. Prieto López, fue la vacuna. Ah, sí, fue el que mencionó. Sí, ¿en dónde íbamos? Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Urbano Pérez. Ahí está. Vargas Flores. Presidente Vargas. Sí. Vázquez García. Presente, profe. ¿Me escucha? Presente, Vázquez. Sí. Soy Díaz Pérez, profe, nada más que prendí mi micrófono y no me dejaba hablar. Pérez. Sí, está bien. Entonces nada más falta De la Cruz Martínez y García Cortés. De la Cruz ya está por aquí, ya escribió. García Cortés nada más. Ahí está. Entonces, nada más serían todos. No, faltó también Urbano Pérez. Y nada más, serían todos, nada más. ¿Algún comentario? No, profe, creo que no. Yo una pregunta rápida. Sí. Ahí donde le puso sumatoria de fuerzas en P, ¿por qué le puso V por DV sobre DS? Esta es una forma de expresar la aceleración tangencial, la aceleración tangencial. Esta la obtuvimos creo que la obtuvimos más antes, si no, la próxima clase la vemos de dónde sale. Ok. Sí, creo que ya la pusimos anteriormente, ya vimos esta ecuación, si no, la desarrollamos la próxima para ver de dónde sale. Dale pues. Sí. Entonces nos vemos la próxima. Oye, profe, está bien. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Profe, si me puso asistencia es que no sirvió mi micrófono y no sé si me escuchó. Soy Fragoso Ibarra. Fragoso, sí, ya te puse. Sí, Igual Urbano, profe, me dijo que le estaba fallando el internet. Urbano. Bueno, sí, ya lo puse asistencia. Sí, son todos. Hasta luego, sí. Sí, gracias.